Nadie espera volver al lugar que juró dejar atrás. Y sin embargo, allí estaba Ramiro, parado frente a la vieja casa de su padre en San Bartolo, un rincón polvoriento de Zacatecas donde el viento lleva los chismes y las paredes escuchan más de lo que deberían. La fachada seguía igual, con su pintura descascarada y el portón que rechinaba como si se quejara al ser abierto. No era un regreso planeado. El incendio en la bodega donde trabajaba lo dejó sin nada. Y la única herencia que le quedaba era esa casa de adobe, olvidada por todos menos por él. Empujó la puerta con fuerza. El aire dentro era espeso, con olor a humedad vieja y jazmín seco. Cada paso que daba levantaba una nube de polvo que parecía esconder sus propios recuerdos. La sala todavía conservaba la silla de mimbre de su madre, o tal vez era de Inés. Ya no lo recordaba bien. Todo estaba igual, pero cargado de algo invisible. No había cuadros en las paredes, pero sentía ojos en cada rincón. Habían pasado más de 10 años desde que se fue. En ese entonces había huido de todo, del matrimonio roto, del pueblo que lo juzgaba, de la culpa. Y ahora estaba allí, como si el tiempo no se hubiera movido, como si la casa lo hubiera estado esperando. Cuando llegó al corredor que conectaba con las habitaciones, la puerta del fondo le generó un malestar extraño. La evitó. Eligió dormir en el sofá. La fatiga del viaje, el calor sofocante y el cansancio emocional lo empujaron a cerrar los ojos temprano. Pero el descanso no duró. A las 3:17 de la madrugada se despertó con un sonido seco. La puerta trasera se había abierto de golpe. No había viento ni corriente de aire. El sudor le bajaba por la nuca. Caminó despacio, encendiendo las luces del pasillo. Cerró la puerta, la trabó y volvió al sofá, tratando de convencerse de que solo era el óxido, las bisagras o su cabeza jugándole en contra. Cuando se recostó otra vez, algo más pesado lo inquietó. Un pensamiento que no se iba. ¿Y si la casa no estuviera vacía? No de cosas, sino de memorias, de presencias. Afuera, los perros callejeros ladraban hacia el portón, sin razón aparente. Dentro, el silencio se volvió opresivo. Fue entonces que una frase cruzó su mente, sin saber por qué. Si te apasionan historias como esta, suscríbete, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios cuál ha sido tu peor experiencia en la vida. Pero no era una simple invitación. Era como si algo dentro de la casa también lo pidiera. Que hablara, que compartiera, que recordara. Porque ese lugar, aunque olvidado por el pueblo, no había olvidado nada de él. En la mañana siguiente, Ramiro despertó con el cuello rígido y la sensación de no haber dormido nada. La luz del día entraba filtrada por las persianas viejas y el calor comenzaba a pegar. Se incorporó, estirando la espalda, y recordó de inmediato la puerta trasera. Caminó hasta el corredor con pasos lentos, sin hacer ruido, como si temiera encontrar algo. La puerta estaba cerrada por dentro, sin traba visible. Juraría haberla asegurado la noche anterior, pero no había señal de forzamiento ni nada fuera de lugar. Solo el olor, ese mismo aroma a jazmín marchito que parecía venir de las paredes. Decidió distraerse. Salió al patio trasero con una escoba, barrió hojas secas, movió algunas macetas oxidadas. Pero mientras intentaba limpiar, tuvo la clara sensación de estar siendo observado. No desde la calle, desde adentro, desde una de esas ventanas con vidrio empañado por el tiempo. Al volver a la sala notó que el aire estaba más frío, como si hubiera dejado una ventana abierta, aunque todas estaban cerradas. Se detuvo un segundo frente al espejo del baño del pasillo. Estaba limpio, pero tenía una huella pequeña, con dedos largos, marcados en el vidrio como si hubieran sido presionados con fuerza. Inés tenía manos así. Siempre las cuidaba. Se las pintaba con esmalte claro, incluso cuando no salía de casa.
No seas tonto, murmuró, y limpió el espejo con la toalla del lavamanos. Pero al girar para salir, algo cambió. El foco del pasillo titiló 2 veces y luego se apagó por completo. En el silencio absoluto, escuchó un sonido reconocible. El rasgueo de una aguja sobre un disco. Un sonido breve, casi imperceptible, pero inconfundible. Era el tocadiscos antiguo que estaba guardado en el armario de la sala. Uno que no tenía cable, ni aguja, ni motor. No quiso acercarse, pero el sonido no paraba. Cuando llegó a la sala, el tocadiscos estaba quieto, totalmente apagado. La aguja seguía en su sitio. Nadie lo había tocado. Y sin embargo, el aire tenía vibración, como si la música hubiese estado allí hacía un segundo. Decidió no cenar. Solo se acostó otra vez en el sofá, mirando hacia el techo, sin apagar la luz. A las 3:17 en punto, algo crujió en el piso. Un sonido sordo, como el de un paso suave en madera vieja. No se movió. Fingió dormir. Pero entonces la radio, esa que no tenía baterías, se encendió sola. Sonaba una canción antigua, un bolero que Inés solía tararear mientras lavaba ropa. Ramiro se levantó de golpe, caminó hasta el pasillo. El aire era más frío allí, y en el espejo, otra vez empañado, una frase aparecía escrita: «Llegaste muy tarde». Si estás sintiendo un escalofrío como el que vivió Ramiro, quédate hasta el final. Lo que estás por descubrir podría cambiar la forma en que miras tu propia casa. La tercera noche, Ramiro no quiso dormir. Preparó café fuerte y encendió todas las luces de la casa, como si la claridad pudiera ahuyentar o confundir o retardar lo que fuera que rondaba. Se sentó frente a la ventana de la sala, escuchando los ruidos del pueblo apagado. Cada tanto, un perro ladraba a lo lejos. El calor pegaba en la nuca, pero el centro de la casa seguía frío. Frío sin viento. Frío sin sentido. A las 2:40 comenzó a cabecear. El cuerpo lo traicionó. Cerró los ojos por segundos, pero al abrirlos, algo lo hizo incorporarse de golpe. El olor a jazmín era tan fuerte que ardía en la nariz. Provenía del pasillo. Se levantó despacio, con el corazón golpeando en la garganta. Al llegar al espejo del baño, ya no estaba empañado, pero en el reflejo detrás de él, una silueta blanca pasó fugazmente por la puerta del fondo. Se giró de inmediato. Nada. La puerta seguía cerrada, pero al acercarse, notó algo en la pared. 3 líneas, como rasguños horizontales, marcadas en la pintura vieja. Las tocó con los dedos. No estaban secas, eran recientes. No había forma de que estuvieran allí antes. Se alejó, sintiendo un hormigueo subirle por la columna. Fue al baño a lavarse el rostro. Bajó la cabeza, abrió la llave. El agua salió con normalidad, pero en el reflejo, por un segundo, su cara cambió. No era su expresión habitual. Era una mezcla de terror y culpa, con la piel más pálida, como si no le perteneciera. Cerró la llave, respiró profundo. Intentó convencerse de que era el cansancio, la tensión, pero cuando se giró para salir, vio algo que lo dejó inmóvil. La silla de mimbre del fondo de la sala, aquella donde Inés solía bordar en las tardes, se movía levemente, un vaivén mínimo. No era el viento, las ventanas estaban cerradas. Ramiro se acercó, pisando lento. El movimiento cesó cuando dio el tercer paso. Sobre el asiento había una pequeña flor de jazmín fresca, recién cortada. La tomó con cuidado. Olía idéntico al perfume de Inés, ese que solía dejar impregnado en las toallas. Lo dejó caer, sin fuerza en los dedos. Se sentó de nuevo en el sofá, pero esta vez no cerró los ojos. Cuando el reloj marcó las 3:17, se escuchó el chirrido del colchón de la cama en el cuarto trasero, como si alguien lentamente se sentara sobre él. Luego, silencio. Un silencio tan denso que hasta los zumbidos de los mosquitos parecieron apagarse. Ramiro no se movió.
Solo apretó los dientes y dejó que el tiempo pasara. A las 4 se levantó, fue al baño y se miró de nuevo en el espejo. Su rostro tenía algo nuevo. 3 líneas rojizas le cruzaban la espalda, como si alguien le hubiera pasado las uñas con fuerza durante el sueño. Pero él no había dormido. ¿Y tú, te has despertado alguna vez con marcas que no puedes explicar? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Quizá no seas el único. Al amanecer, Ramiro salió de la casa con los ojos enrojecidos y el cuerpo entumecido. Caminó hasta la pequeña tienda de la esquina, más por necesidad de estar entre gente que por comprar algo. Doña Eulalia, la dueña del local, lo recibió con una mirada que mezclaba compasión y advertencia. No tuvo que decir mucho, solo le bastó con observarlo. «No dormiste nada, ¿verdad?», preguntó sin rodeos. Ramiro negó con la cabeza y antes de poder mentir, ella continuó. «Esa casa nunca se quedó vacía. Desde que murió la muchacha, nadie aguanta mucho ahí. Siempre hay ruido, olor a flores, sombras y alguien en la ventana». Ramiro se tensó. Doña Eulalia le relató que varios vecinos juraban haber visto a una mujer de blanco parada detrás del vidrio del cuarto del fondo. Algunos decían que lloraba, otros que solo miraba hacia la calle, como esperando a alguien. Intentó minimizar lo dicho. «Puras historias de pueblo», murmuró sin mucha convicción, pero Eulalia insistió. «Mi sobrino durmió una noche allí, cuando recién falleció tu padre. A las 3 de la mañana salió corriendo descalzo. Decía que escuchó a alguien hablarle desde el espejo. De regreso a casa, el calor del mediodía no lograba secar el frío que sentía en los huesos. Abrió la puerta y el olor a jazmín lo golpeó de frente, más fuerte que nunca. Esta vez reconoció también un segundo aroma, tela húmeda, como si alguien hubiera dejado ropa recién lavada dentro del armario. Pasó la tarde limpiando, sin pensar. Lavó el baño, desempolvó estantes, abrió ventanas. Quería que el aire se moviera, que algo se renovara. Pero nada cambió. Al caer la noche, volvió a sentarse en el sofá con una taza de café en las manos, observando el reflejo del pasillo en la pantalla apagada del televisor. El silencio era tan compacto que cada crujido del techo lo hacía tensar los hombros. A las 3:17, como si fuera una rutina establecida, la radio sin pilas emitió un zumbido. Luego, una canción comenzó a sonar. Era la misma que Inés solía escuchar mientras bordaba. Un bolero antiguo, de esos que hablaban de promesas rotas y ausencias que no sanan. El corazón de Ramiro latía tan fuerte que le dolía el pecho. Caminó lentamente hasta el pasillo y esta vez no fue al baño. Fue directo al cuarto del fondo. La puerta estaba entreabierta. El sonido venía de dentro. La cama seguía hecha, pero sobre ella había una blusa blanca extendida. Una que él recordaba muy bien. Ella la usaba cuando no esperaban visitas, cuando estaba cómoda, cuando estaban bien. Ramiro cerró la puerta con cuidado. No entró. Solo apoyó la frente en la madera y murmuró un nombre. Inés. Si crees que hay cosas que nunca terminan de irse, comparte este video con alguien que haya sentido lo mismo. A veces, solo alguien más puede confirmar que no estás perdiendo la cabeza. Pasaron 2 días sin sobresaltos, o al menos sin señales tan claras como antes. Ramiro intentóse convencer de que todo lo vivido había sido producto del cansancio, del estrés, de la culpa acumulada durante años. Pero esa calma aparente solo lo llenaba de ansiedad, porque en el fondo sabía que no era real. Solo era una pausa antes de algo más. El sábado por la mañana decidió ir a Ocotlán, un pueblo más grande a 30 minutos en camión. Necesitaba salir de San Bartolo, aunque fuera solo por unas horas. Caminando entre los puestos del tianguis, se encontró con Julián, un hombre mayor que había trabajado con su padre años atrás. Se saludaron, hablaron de cualquier cosa, hasta que Julián lo miró serio como si supiera.
¿Te estás quedando en la casa de don Fermín? Ramiro asintió. Julián bajó la voz, como quien teme ser escuchado. ¿Ya te habló? Ramiro no respondió. Julián continuó. Mi esposa murió hace 6 años. Desde entonces viví algo parecido. Primero fueron sueños, luego ruidos, cosas fuera de lugar, el olor de su perfume. A las 3:17, siempre, todos los días. El mundo de Ramiro se estrechó en un instante. Las coincidencias eran demasiadas. La misma hora, el mismo perfume, el mismo tipo de presencia. Julián sacó un pequeño rosario de su bolsillo, con las cuentas desgastadas y una cruz de madera agrietada. Era de Mireya. Me lo dio su madre cuando nos comprometimos. Desde que empecé a rezar con él, algunas noches fueron más tranquilas. No todas, pero me ayudó. Le extendió el rosario sin esperar nada a cambio. Ramiro lo aceptó sin palabras, sintiendo el peso invisible de ese objeto en la mano. No era un talismán, era un recuerdo cargado, como todos los que ahora lo rodeaban. En el camino de regreso, la cabeza le daba vueltas. ¿Y si no era el único? ¿Y si estas historias no eran leyendas aisladas? ¿Y si las casas, ciertas casas, guardaban algo más que polvo y muebles viejos? Esa noche, Ramiro encendió una vela en la sala y colocó el rosario sobre la mesa. No dijo nada en voz alta, solo lo miró por minutos. El silencio lo envolvía, pero ya no le parecía vacío. Era como estar dentro de un pulmón que respiraba lento, pesado. A las 3:17, la radio volvió a sonar, pero esta vez no era música, era estática. Un zumbido intermitente que se volvía más fuerte y más grave con cada segundo. Ramiro no se movió, no apagó la radio, solo cerró los ojos y apretó el rosario en la mano. ¿Alguna vez has tenido una conexión con algo o alguien que ya no está? Etiqueta a quien haya sentido algo parecido. Tal vez no seamos tan pocos como creemos. Al día siguiente, Ramiro viajó hasta un caserío cercano llamado El Cobre, donde vivía una mujer mayor conocida por muchos como Tomasa. Curandera de generaciones, no cobraba, pero pedía respeto. Él llegó con el rosario en el bolsillo, ojeras profundas y el alma desgastada. Tomasa lo miró apenas cruzó la puerta. No preguntó su nombre. Solo le dijo, ella todavía te espera, pero no por amor, te espera por ausencia. Ramiro no respondió. Apenas asintió, como si ya lo supiera. Tomasa lo hizo sentar frente a un altar sencillo, con santos de yeso, velas gastadas y un vaso con agua. Le dio una hoja escrita a mano con una oración. Le indicó, esta noche prende una vela blanca en el cuarto donde ella dormía. Coloca sal gruesa en las ventanas y pide perdón. No bendición, perdón. Esa misma noche, de vuelta en San Bartolo, hizo todo como se le indicó. Encendió la vela en la habitación del fondo, colocó el rosario sobre el buró y rodeó cada ventana con una línea de sal. No habló mucho, solo unas palabras apenas audibles. Inés, si aún estás aquí, lo siento. No supe estar. Se sentó en la orilla de la cama, con la vela ardiendo suave frente a él. El ambiente se sentía más liviano, como si algo estuviera aliviado. Cerró los ojos unos minutos, solo para descansar. No dormirse, solo cerrar los ojos. Cuando los abrió de nuevo, la vela estaba completamente derretida. No quedaba más que un círculo de cera sobre la madera. El reloj de su celular marcaba las 3:22. Había pasado más de 1 hora. Ramiro sintió un escalofrío seco, como si le echaran agua helada por la espalda. Se levantó, y al hacerlo, la cama crujió como si alguien más también se levantara. No vio a nadie, no escuchó voz alguna, pero el aire estaba cargado, espeso, como si se hubiera encendido una tormenta invisible dentro de la casa. Salió al pasillo. Todo estaba oscuro. La única luz venía del baño. Al llegar, el espejo estaba limpio, pero reflejaba algo que no debía estar allí. La silla de mimbre, moviéndose sola, pero él no estaba allí para verla.
¿Quién la balanceaba? Caminó hacia la sala, con los pies fríos sobre el mosaico. La silla se detenía lentamente. Sobre ella, de nuevo, una flor de jazmín, ahora marchita. La recogió sin pensar, y al tocarla, el radio encendió por sí solo. Esta vez no era una canción, era su propia voz, de una antigua grabación en casete, leyendo una carta que él le escribió a Inés cuando aún vivían juntos. Una carta que creía perdida. Se acercó al aparato, paralizado. Al final de la cinta, una voz femenina respondía: «Yo no me fui, solo me hiciste invisible. ¿Tienes guardadas cartas, grabaciones o recuerdos que nunca volviste a revisar? Quizás sea hora de hacerlo. Lo que olvidamos, a veces no nos olvida». Esa noche, Ramiro decidió no volver a dormir en el sofá. Preparó una infusión de valeriana, se bañó con agua fría y por primera vez desde que regresó a San Bartolo, entró al cuarto trasero con la intención de pasar allí la noche. La habitación había sido de Inés, pero también suya, años atrás, cuando aún eran una pareja. La cama seguía en el mismo lugar, colchón blando, sábanas gastadas, un crucifijo oxidado sobre la cabecera. Se acostó sin apagar la luz. El rosario colgaba de la manija de la puerta y una vela nueva ardía suave en la esquina opuesta. Por unos minutos, todo pareció en calma. El cuerpo le pesaba, pero no lograba entregarse del todo al sueño. Estaba en un estado entre vigilia y desvelo, flotando en pensamientos que no terminaban de irse. Y entonces ocurrió. Sintió que el colchón cedía levemente, como si alguien se sentara a su lado. No un movimiento brusco, sino una presión lenta, controlada, deliberada. No se atrevió a abrir los ojos. Su respiración se volvió superficial, medida. El aire se volvió frío de nuevo. Un frío que no venía del clima, sino de adentro, como si saliera del propio colchón, como si aquello que se sentaba también respirara. Luego, la presión desapareció. Solo el crujido leve del metal oxidado quedó flotando en el ambiente. Ramiro se incorporó con cuidado, encendió la lámpara del buró. No había nadie, pero al mirar la almohada junto a la suya, notó una ligera hendidura, como si alguien hubiese apoyado la cabeza ahí por unos minutos. Se levantó, sudando frío. Caminó hacia la sala. La silla de mimbre estaba en el centro, girada hacia la ventana. No recordaba haberla dejado así. Sobre el asiento, una fotografía. Una de las pocas que él pensaba que había tirado. Inés, sentada en esa misma silla, bordando, y él, al fondo, mirándola sin que ella lo notara. El corazón le dio un vuelco. Revisó los cajones. No había más fotos, no había más objetos personales. Solo esa imagen, puesta intencionalmente, como si alguien la hubiera elegido. Regresó al cuarto. Apagó la vela, cerró la puerta con llave, intentó dormir de nuevo, pero a las 3:17, como todos los días, el colchón volvió a hundirse, esta vez del lado contrario, y lo que antes fue una presión leve, ahora era un peso completo, como si un cuerpo entero se acostara al lado suyo, sin moverse, sin emitir sonido. Ramiro abrió los ojos. Lo único que veía era el techo, pero sentía una respiración pausada justo detrás de su nuca. No se movió, no dijo nada, solo dejó que pasara. ¿Alguna vez sentiste que alguien se acostaba a tu lado cuando estabas completamente solo? Si esa sensación te es familiar, no estás imaginando cosas. A veces no dormimos solos, aunque lo creamos. Ramiro pasó el día siguiente en silencio. No habló con nadie, no respondió mensajes, ni salió al patio. Solo se movía dentro de la casa, observando cada detalle como si viera todo por primera vez. Había empezado a notar patrones: la silla que giraba siempre hacia la misma esquina, la radio que solo encendía al final de la noche, el aire frío que se concentraba justo antes del amanecer, y la hora exacta, siempre 3:17. Esa noche tomó una decisión. Buscó en el ropero un dispositivo viejo,
una cámara digital que su padre usaba para registrar cumpleaños e idas al rancho. Funcionaba con batería recargable y tenía una pequeña tarjeta de memoria. La colocó sobre una repisa, apuntando hacia el pasillo que conectaba los cuartos. Cargó todo, vació el contenido anterior y la dejó grabando antes de acostarse. Por primera vez, durmió profundamente. No hubo música, ni peso en el colchón, ni olor a jazmín. El ambiente había cambiado. En la mañana siguiente sintió algo parecido a alivio. Se levantó con calma, preparó café y solo después fue a revisar la cámara. Encendió la pantalla. Avanzó lentamente por la grabación. Durante horas no ocurrió nada. Apenas la oscuridad del pasillo, un par de insectos volando frente a la lente, el tic de un reloj de pared. Pero justo al llegar a las 3:17, el video se detuvo. La imagen quedó congelada. Intentó avanzar, pero no respondía. Solo una última imagen quedó fija en la pantalla, la puerta del cuarto de Inés cerrándose lentamente y un bulto blanco cayendo al piso como una sábana soltada desde arriba. Reinició el aparato. El archivo se corrompió. Intentó pasarlo al computador, pero la carpeta estaba vacía. Ningún otro video, ninguna prueba. Esa misma tarde fue hasta la iglesia del pueblo. Buscó al padre Cristóbal, un hombre ya mayor, más escéptico que devoto. Le contó parte de lo que estaba pasando. No todo, solo lo necesario. El sacerdote lo escuchó en silencio, sin interrumpir, sin emitir juicio. Cuando terminó, Cristóbal lo miró con los ojos muy abiertos, como si algo hubiera hecho clic dentro de él. A veces lo que se queda no es la persona, sino el dolor, y el dolor toma forma. Ramiro preguntó si debía bendecir la casa, exorcizarla, purificarla. El padre negó con la cabeza. Si ella sigue ahí, no es para hacerte daño, es para que no olvides. Antes de irse, el padre le entregó una pequeña botella con agua bendita y una vela blanca. Entra a ese cuarto como quien pide permiso, no como dueño, y escucha. Si ella sigue hablando, es porque aún espera algo de ti. Ramiro regresó con la vela en la mano, con más preguntas que respuestas, pero también con una certeza. Nada en esa casa era casual, nada estaba suelto. Si alguna vez sentiste que un momento del día se repite como una marca invisible, cuéntanos en qué hora sucede. Tal vez no seas el único siguiendo un mismo reloj. Al volver esa noche, Ramiro no encendió las luces. Cruzó la puerta en silencio, con la vela blanca en una mano y el frasco de agua bendita en la otra. Avanzó despacio hasta el cuarto del fondo. Abrió la puerta con cuidado, como quien entra a la habitación de alguien enfermo. La vela chispeó apenas al cruzar el umbral, pero no se apagó. Dentro, el aire era diferente. No estaba helado, tampoco tibio. Era denso, como si todo se hubiera detenido, incluso el tiempo. Ramiro se arrodilló frente a la cama. Colocó la vela sobre el suelo, roció agua bendita en cada esquina y por primera vez habló con claridad. Inés, sé que te fallé. Sé que me fui sin mirar atrás, pero no sabía cómo quedarme. No tenía las palabras, no supe sostenerte. La vela flameó como si reaccionara. La habitación siguió en silencio, pero el ambiente cambió. Era casi imperceptible, como si alguien en el cuarto hubiera dejado de contener el aliento. No vine a pedir perdón, continuó Ramiro. Vine a decirte que te recuerdo. Todos los días. Se quedó allí, con los ojos cerrados, en completo silencio. Al abrirlos, la vela seguía encendida. Ningún ruido, ningún crujido, ni la radio, ni la silla. Pero cuando se levantó y se giró hacia la puerta, la pared al costado de la cama tenía algo escrito con una sustancia oscura, como tierra o tinta. No quiero tu perdón, quiero que sientas lo que yo sentí. Retrocedió, sintiendo un peso hundirle el pecho. Salió del cuarto, cerrando la puerta detrás, y volvió a la sala. Se sentó en el sofá, y aunque su cuerpo temblaba,
No podía llorar. El miedo ya no era el mismo. No era pánico. Era resignación, una comprensión amarga. Cerró los ojos, intentando descansar, pero a las 3:17 exactas, el colchón del cuarto volvió a crujir. Esta vez no en silencio, esta vez acompañado por una respiración profunda, audible, que se fue acercando hasta que, desde el pasillo, sintió cómo el aire bajaba de temperatura. No abrió los ojos. Solo sintió el peso en su estómago, como si alguien se hubiera sentado sobre él. Una voz le habló al oído, seca, sin emoción. No quiero que me sueltes. Quiero que sientas lo que es quedarse sola. Intentó moverse, pero el cuerpo no respondía. Los brazos inmóviles, el cuello rígido. La voz volvió, más cerca. No olvides que tú me dejaste. Yo solo me quedé. Cuando por fin pudo liberarse, corrió al baño. Se miró en el espejo. Nada estaba escrito, pero su rostro parecía más viejo, más gastado, como si una parte de él se hubiera quedado allí, con ella. ¿Y tú has sentido que un lugar no solo guarda recuerdos, sino también intenciones? Comparte esta historia si alguna vez sentiste que una casa no te quería dejar ir. Nadie volvió a ver a Ramiro en San Bartolo después de aquella última madrugada. Algunos dicen que se fue sin avisar. Otros, que alguien lo vio caminar por la carretera al amanecer con la ropa mojada, sin maletas, como si huyera de algo que no se puede explicar con palabras. Doña Eulalia, desde su ventana, asegura haber escuchado la puerta del cuarto trasero cerrarse por última vez a las 3:17. Pasaron meses. Un joven llamado Mateo, hijo de un primo lejano de Ramiro, llegó al pueblo buscando empezar de nuevo. Su padre le habló de una casa vacía, con muebles antiguos y sin alquiler. Te la dejo si te animas, le dijo. Mateo aceptó sin pensarlo demasiado. Necesitaba silencio, paz. La casa seguía en pie. A simple vista, parecía normal. Un poco descuidada, con las paredes manchadas por la humedad y una leve capa de polvo sobre los estantes. La llave giró sin resistencia. El olor a encierro salió como un suspiro. Mateo encendió la luz. Todo estaba ordenado, como si el último habitante hubiera salido hace unas horas. Lo único fuera de lugar era una flor de jazmín seca sobre la mesa del comedor. Durante los primeros días, no notó nada extraño. Barrió, ventiló los cuartos y durmió en el mismo sofá donde, sin saberlo, Ramiro había pasado sus noches más largas. Pero la primera señal llegó la tercera noche, a las 3:17 exactas. Un sonido seco en el pasillo. Mateo encendió la luz y no vio nada. Solo notó que el espejo del baño estaba empañado. No había usado agua caliente. Al día siguiente, revisando los cajones, encontró una fotografía guardada en un sobre. Una mujer sentada en una silla de mimbre, bordando. No había nombre ni fecha, pero algo en su expresión le causó un escalofrío. La dejó donde estaba. Esa noche soñó con ella. No hablaba. Solo lo observaba desde la silla con los ojos fijos, sin parpadear. A la mañana siguiente, Mateo decidió no dormir dentro. Sacó un colchón al corredor, abrió todas las ventanas y dejó encendidas las luces. Pero eso no cambió nada. A las 3:17 sintió una corriente de aire frío que no venía de ningún lado. Y entonces lo vio. En el baño, escrito con el dedo sobre el vapor del espejo, un mensaje que no comprendió de inmediato. Decía: si tú mueres primero, me iré. Pero si yo te llevo, vienes conmigo. No había firma. Pero Mateo sintió que no era la primera vez que alguien leía esas palabras. A veces, las casas no son solo estructuras, son memorias vivas, son espacios que conservan todo lo que fue callado, lo que no se perdonó y lo que aún no se ha terminado. Si llegaste hasta aquí, es porque también sabes que hay historias que no mueren, solo esperan. Compártela con alguien que entienda que no todas las puertas se abren con llaves y no todas se cierran por el viento.